Docente Odar Monzón, buenas tardes. Somos los integrantes del grupo número 2. En la siguiente exposición trataremos el tema la crisis política en el Perú y los aportes jurídicos de Miro Quesada. Para eso brindaré ciertos alcances para poder contextualizar el tema sobre crisis política. Si bien el artículo 58 de la Constitución Política del Perú señala que el Perú se rige bajo una economía social de mercado, donde la iniciativa privada es libre y el Estado asume un rol regulador, las prácticas políticas dependen del gobierno de turno. Perú vive en estos momentos complejos situaciones desde la detención y expulsión del expresidente Pedro Castillo, tras lo que muchos consideraron fue un intento de autogolpe de Estado este mes pasado diciembre. Hoy en día está a cargo la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, este asunto de crisis política se lleva a cabo desde los años 2000, donde, siguiente diapositiva, compañero, donde tras Fujimori, Perú vivió un proceso de florecimiento democrático y de relativa estabilidad en el que llegaron al poder, en ese entonces Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, y la nación peruana se vio como un ejemplo a seguir en la región en el panorama económico. Sin embargo, sucedió lo siguiente. En el periodo de Ollanta Humala estalló el caso Odebrecht, una constructora brasileña que para poder conseguir licitaciones a su favor corrompió a los funcionarios públicos. Esta situación salpicó, se podría decir, al propio Humala y a su esposa, porque después de terminar el mandato lo llevaron a prisión. Pero también acarrió problemas al expresidente Alejandro Toledo, quien actualmente está prófugo y a la espera de ser extraditado de los Estados Unidos. Alan García también se vio inmerso en esta situación y se suicidó en el año 2019 al verse descubierto. A estos casos hay que sumar el de Alberto Fujimori, quien fue detenido en el año 2007 y está recluido en prisión por delitos de lesa humanidad, corrupción, espionaje, entre otros temas. Luego de eso, Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK en el Perú, se vio obligado también a renunciar a su cargo porque también se había inmerso en el caso Odebrecht, un asunto que lo llevaría a prisión domiciliaria y que aún está siendo investigado. Su sucesor, pues, Martín Vizcarra, también llegó a sufrir dos mociones de vacancia por incapacidad moral, seguido de Manuel Merino, quien estuvo a cargo solamente una semana, debido a unas protestas que generaron su nombramiento y a la vez su declinamiento del cargo. El sustituto Francisco Sagasti también fue encargado de dirigir al país hasta llevar a cabo las elecciones de 2021. Todas estas situaciones reflejan una crisis política en el Perú debido también a una corrupción. Doy paso a mi compañero, la siguiente exposición, la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a hacer un análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y luego del siglo XXI. El pensamiento filosófico en el Perú a inicios del siglo XXI corresponde a un estudio básicamente de la historia de la filosofía, lo cual nos lleva a revisar las influencias y el marco teórico de la situación del pensamiento peruano. Inicialmente estos filósofos estudiaban casos pragmáticos de la realidad peruana, pero luego de este periodo se comenzó a hacer estudios teóricos principalmente de autores europeos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el pensamiento filosófico lo encontramos periodizado del siguiente modo. El primer periodo entre 1904 y 1912, denominado el tránsito entre el positivismo y el pragmatismo. El segundo periodo de 1912 a 1918, en el del Linde social humanista. Y el tercer periodo entre 1920 y 1925, denominado el periodo netamente académico y filosófico. Doy pase a mi siguiente compañero. Los aportes jurídicos y filosóficos de Francisco Miro Quesada y la realidad peruana. Si bien es cierto, tenemos conocimiento que Francisco Miro Quesada es uno de los filósofos más importantes e influyentes aquí en el Perú. Asimismo, desde hace más de 40 años, Miro Quesada ha sido y sigue siendo uno de los principales protagonistas en los debates filosóficos. Eh, Sus mayores aportes aquí en el Perú fueron los siguientes, ¿no? Se ha distinguido por introducir la lógica y las corrientes epistemológicas contemporáneas en el Perú. Asimismo, contribuyó a la fundación de la Sociedad Peruana de la Filosofía, cuya presidencia ha ejercido y fue miembro de número de la Academia Peruana de Lengua. Como subdirector del comercio, asumió la responsabilidad de editar el suplemento dominical. Asimismo, por los años ideológicos de Acción Popular, Miro Quesada es fundamental la concepción de un humanismo situacional, postulado con el nombre de ideas. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Haciendo un análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada, entendemos que aceptó una tendencia con mayor vigor y la trascendencia en el espiritualismo.
Asimismo, asume que el Perú actual expresa la marcada tendencia filosófica del espiritualismo oficial, tal como detalla, ¿no? En esta frase. El Perú ha respondido al llamamiento metafísico del siglo XX. Según Miro Quesada también, las tareas filosóficas más importantes del presente son en el plano de la teoría, la elaboración de un nuevo concepto de la razón, y en la práctica el análisis de la situación y el destino del hombre. Le doy paso a mi siguiente compañero, profesor. Bien, ahora vamos a hablar de la realidad peruana y la aplicación de la teoría del derecho de Francisco Miro Quesada. Eh, Como ya hemos mencionado anteriormente, el Perú actualmente atraviesa una crisis política y social debido a la falta de legitimidad, no solamente de los gobiernos de turno, sino también de la clase política en general, la cual se ha visto inmerso en cuestionamientos éticos y morales, así como en casos de corrupción. Dando una mirada al pensamiento de Miro Quesada, podemos podemos plantear que es importante abordar la crisis que actualmente atraviesa nuestro país desde una mirada ética y moral, una reflexión que nos permita entender cuáles son los verdaderos motivos que están originando esta crisis y llevarla así hacia consensos que permitan conseguir la estabilidad jurídica y social, las cuales a su vez brindarán las condiciones para que el país pueda desarrollarse de manera económica y social. Ahora vamos a dar pases a las conclusiones. Bueno, continuando con la presente exposición, señor docente, compañeros, hemos concluido que Francisco Miro Quesada Cantú Arias es el filósofo más importante que nos ha dado el Perú contemporáneo y uno de los más destacados a nivel internacional. Según Felipe Alarcón, señala que Francisco Miro Quesada Cantú Arias es considerado con justeza el pensador completo y enterado del Perú. Según la teoría de la razón, podemos concluir que Francisco Miro Quesada nos permite entender el funcionamiento de la sociedad actual en el Perú y relacionando a los integrantes del sistema político como sociedad, élite política y gobierno. El desarrollo de la filosofía en el Perú tiene una fuerte influencia teórica y práctica, ya que reflexiona sobre los principales problemas universales, pero también sobre los aportes latinoamericanos en la filosofía. Cedo la palabra a mi compañera para concluir la presente exposición. Finalmente, vamos a abordar las recomendaciones que como grupo queremos dar a conocer. En primer lugar, una de las recomendaciones es que para alcanzar un equilibrio en el sistema jurídico, debemos entender primero o abordar en este caso los temas desde un punto de vista ético y moral. Asimismo, también queremos dar a conocer que es fundamental brindar estabilidad jurídica y política para generar condiciones seguras que permitan impulsar desde nuestro rol como ciudadanos la economía y el desarrollo social del país. Asimismo, queremos abordar las reflexiones filosóficas como una manera de crear conciencia social crítica para resolver los principales problemas del país. Finalmente, una de las recomendaciones como grupo es el manejo de las crisis en nuestro país tiene que ser estudiado con pensamiento crítico, analizando las causas y por ende las consecuencias para buscar soluciones que tomen en cuenta a todos los elementos involucrados y por ende nos permita tener una sociedad más justa y responsable y poder de una u otra manera lograr mejoras para nuestro país. Gracias, doctor. Gracias, compañeros.